novedosos del nuevo Código Procesal Civil y que ha dado algunos, no diré yo que problemas, pero sí una cierta inseguridad al momento de tratar de afrontarlo en lo que es la práctica. Bueno, voy a tratar en principio entonces de compartir de nuevo la presentación con ustedes. Aquí la tenemos. Bueno, listo. Como les dije, ese era uno de los temas, por decir así, muy nuevos, pero también muy necesarios para lograr establecer mayor celeridad en algún tipo de proceso que desafortunadamente con la legislación anterior nos hacía tener que comenzar a desarrollar todas las etapas y llegar a una sentencia cuando desde un principio era sabido que no íbamos a tener ninguna viabilidad para una determinada pretensión en una sentencia. Es como decían unos, ya el asunto estaba naciendo muerto desde el puro inicio y simplemente teníamos que llevar todas las etapas, seguirlas, cuando ya la suerte, por decirlo de algún modo, estaba echada. En primer lugar, yo creo que tenemos que hacer una distinción básica que es diferenciar el punto de la denominada demanda improponible con lo que ya habíamos visto de la demanda defectuosa. La demanda defectuosa siempre ha estado en nuestra legislación procesal civil y consiste básicamente en revisar los requisitos formales que tiene una demanda y prevenir la subsanación de aquellos vicios o defectos que se puedan tomar o tener en los escritos iniciales de demanda. La prevención, ustedes ya recuerden, se le puede hacer 2 veces a la parte cuando ha tratado de cumplir con lo que hacía falta o con lo que estaba defectuoso y eventualmente si no lo cumplía se decreta la inadmisibilidad de la demanda. Ahora, el punto de la inadmisibilidad de la demanda, entonces lo que conlleva es a dar por concluido el proceso en un simple auto, no es ningún otro tipo de resolución, es un auto, pero nada obsta que a futuro ese proceso puede iniciarse nuevamente y plantearse cumpliendo los requisitos correspondientes y puede darse el traslado a la demanda, etcétera. Bueno, ¿qué quiere esto decir? Que la inadmisibilidad pura y simple no crea ningún tipo de resolución de fondo y mucho menos podemos catalogarlo entonces como una sentencia. Tenemos que acordarnos que en el Código Procesal las sentencias son aquellas que ponen fin al proceso, pero pronunciándose sobre el fondo de lo debatido. O sea, es la que conoce las pretensiones, las que dicen si son procedentes o improcedentes y zancan la discusión, al menos en la etapa de conocimiento, con lo que conocemos entonces como un nombre de sentencia. Hay otro tipo de resoluciones que le ponen término al proceso, pero no son sentencias en sentido estricto. Bueno, la que declara inadmisible la demanda es una de esas resoluciones que sin pronunciarse sobre el fondo del proceso le pueden dar término. Otro sería el desistimiento de la demanda, por ejemplo, o también tendríamos la caducidad del proceso como otro ejemplo en una situación que le pone término al proceso, pero sin pronunciarse sobre el fondo de las pretensiones. Bueno, entonces lo primero que hay que tomar en cuenta es saber diferenciar lo que es una demanda inadmisible de lo que es una demanda improponible. Bueno, les repito que en cualquier momento estamos ahora con un poquito más de tiempo, entonces pueden ustedes participar con alguna pregunta de la temática que estamos viendo. Bueno, empezamos entonces ya específicamente tratando de definir qué es una demanda improponible. Bueno, la demanda improponible es aquella que desde un inicio tiene un vicio sustantivo de tal magnitud que desde allá
se sabe que la demanda no va a proceder. O sea, que la demanda va a ser declarada sin lugar. Esa demanda improponible, entonces, ya no implica una valoración de requisitos procesales, por ejemplo, de si están bien hechos los hechos, etcétera, etcétera, bien citada la pretensión. Ya implica una valoración siempre de naturaleza sustantiva. Bueno, la demanda improponible, entonces, lo que va a hacer es tomar en cuenta una valoración de los elementos sustanciales del proceso, de los que establece el artículo 85, pero en realidad todos giran en torno a los tres elementos que ustedes saben que son necesarios para la procedencia de una demanda. Esos tres elementos son, en primer lugar, la legitimación activa, la legitimación que es activa y pasiva, el interés actual de que haya un pronunciamiento jurisdiccional y sobre todo el derecho que ampara a la pretensión. Pero en cuanto a la legitimación, nosotros sabemos que la legitimación es la condición de obligado o la condición que tiene una persona para hacer para que un pronunciamiento se haga en su contra, esa es la legitimación pasiva, y en cuanto a la legitimación activa sería la condición de titular del derecho o de la situación jurídica que se está haciendo valer precisamente a través de la pretensión. Bueno, el interés actual significará, por otra parte, que no es un ejercicio solo técnico, no es un ejercicio académico, sino que jurídicamente hay una razón de ser para que exista el pronunciamiento. Es decir, ese pronunciamiento es importante para que en la actualidad se tenga que dar, en el caso, por ejemplo, una relación jurídica determinada. Por ejemplo, yo no podría hacer una demanda para que en sentencia se declare que eventualmente Juan Pérez va a poder ser o podría ser eventualmente heredero de Miguel Hernández, que todavía está vivo. Bueno, desde ese punto de vista, no hay todavía un interés actual para poder demandar ese tipo de pretensión. O decir que, por ejemplo, María Jiménez va a ser indigna de poder estar en la sucesión de Pedro Jiménez, su padre, porque ha hecho tal y tal cosa. Pero don Pedro todavía está vivo, entonces no hay un interés actual todavía en que se decrete o no se decrete la indignidad de una persona que todavía no ha sido llamada a una herencia. Y así sucesivamente, siempre tiene que haber un interés para que el ordenamiento jurídico, y en este caso los órganos jurisdiccionales, puedan realizar un determinado pronunciamiento que tenga, por decirlo de alguna forma, eficacia en el mundo jurídico actual, no que sea algo eminentemente teórico. Bueno, y el derecho, que es lo más importante, es que lo que se pretenda en los contenidos de la pretensión, que nosotros vimos que podían ser de diferente naturaleza, de naturaleza declarativa, de naturaleza constitutiva, de condena, etcétera, que lo que se pretenda en esa determinada demanda que tenga una pretensión o varias pretensiones esté acorde con el sistema jurídico y por lo tanto que tenga que ser declarada con lugar una determinada pretensión. También valga la pena recordar que eventualmente esos tres presupuestos de fondo, el interés actual, la legitimación activa y pasiva y el derecho, son revisables de oficio por el órgano jurisdiccional. Acá básicamente no es posible, aunque no haya contestación de la demanda, aunque haya allanamiento inclusive expreso de una parte demandada, no es posible hacer pronunciamientos que no tengan estos tres elementos claramente constituidos, claramente determinados en un proceso de conocimiento, un proceso declarativo o en un proceso de otra naturaleza. Y es por eso que muchas veces las partes se quejan, pero ¿cómo es posible si resulta que eventualmente no hubo contestación de la demanda y me declaran sin lugar la demanda? Bueno, es precisamente porque esos tres elementos siempre son revisables y declarables de oficio si procede o no procede una determinada pretensión. Bueno,
¿Qué hacemos entonces cuando se presenta una demanda y eventualmente faltan elementos para poder declararla con lugar? Y no es que falten porque no se haya practicado la prueba y no se sepa todavía si lo tiene o no tiene algún elemento, la condición necesaria para poder acoger una demanda. Simplemente se sabe que no existen según el planteamiento propio de esa demanda en particular. Desde ese punto de vista, tenemos entonces que si es revisable de oficio ese tipo de requisitos de fondo, también podrían revisarse de oficio desde los primeros momentos de la presentación de la demanda y en cualquier etapa. Esto de cualquier etapa también vamos a hacer algunas observaciones de naturaleza práctica porque eventualmente ya llega un punto del proceso en que está tan avanzado en el cual básicamente no tendría sentido ya declarar una demanda improponible dictando una sentencia anticipada cuando ya estamos llegando a la etapa de dictar la sentencia de fondo en la etapa procesal que le corresponde. Bueno, se ha dicho que a través de la demanda improponible se puede emitir una sentencia anticipada. Y aquí, en este primer punto que tenemos de esta presentación, cuando se dice que desestimen las pretensiones de la demanda parcial o totalmente, ya comienza a haber algún tipo de discusión práctica. En teoría, no hay ningún tipo de problema para que esto sea así, para que efectivamente se pueda declarar, por ejemplo, solo parte de las pretensiones improponibles y otra parte que puedan continuar con la tramitación del proceso, o que sea declarada, por ejemplo, una demanda improponible con respecto a algunas personas codemandadas, no respecto de todas, y continuar el proceso con otras personas. Bueno, eso es posible, pero hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque podría ser que estemos separando básicamente el proceso, lo estemos partiendo en dos y tendríamos el riesgo de que si después ser revocada la sentencia anticipada de demanda improponible o casada, porque puede tener recurso de casación si es un ordinario de mayor cuantía o cuantía inestimable de un tribunal colegiado de instancia, ¿qué pasaría entonces si ya sea un tribunal de apelaciones o la propia sala de casación determinen que no era procedente entonces la declaratoria de demanda improponible? Bueno, si fuera parcialmente, volveremos para atrás otra vez con eso que se había sacado desde el proceso, y tendríamos otra parte del proceso que en línea teórica tendría que haber continuado su tramitación. Y digo que en línea teórica porque también se puede dar el problema de que alguien podría pensar, bueno, si se declara la demanda improponible con respecto a dos partes o con respecto a tres pretensiones, entonces vamos a suspender la tramitación de todo lo demás mientras se decida lo de la demanda improponible. Eso acarrearía un problema y sobre todo atentaría contra uno de los principios que se buscan precisamente obtener o desarrollar con la demanda improponible. ¿Cuál es el principio de celeridad jurídica? ¿Por qué se pone el instituto en la legislación procesal? Bueno, para que no gastemos tiempo, para que no gastemos de recursos y para que eventualmente no sigamos una carretera que nos va a llevar a un precipicio, si nos va a llevar a la declaratoria sin lugar de una demanda. Desde ese punto de vista, entonces, si lo que se quiere es dar celeridad, evitar el desgaste de los recursos, etcétera, etcétera, si declaramos parcialmente improponible una demanda, podría correrse el riesgo, repito, de que por un lado avance el régimen impugnativo de la sentencia de demanda improponible y por otro lado alguien decida, bueno, dejar en espera el resto de las pretensiones que no son improponibles y atrasar la tramitación del proceso. Bueno, eso atentaría entonces contra estos, repito, estos principios de celeridad y de economía procesal también contemplados en el código actual. Otra sería decir, bueno, no, yo declaro improponible la demanda sobre una parte y continúo y voy avanzando con el otro.
hago la audiencia preliminar y resulta que ya casi estoy llegando a la audiencia complementaria y viene el Tribunal de Apelaciones y me dice, miren, no era improponible la parte que usted declaró improponible, y vuelva para atrás. Entonces, ¿qué va a producir con el resto del proceso? Que ya estaba para audiencia complementaria. Bueno, tenemos que retrasarlo y esperar entonces otra vez a realizar la audiencia preliminar, si es un ordinario, en el cual se puedan ya empatar, por decirlo de alguna forma, todas las pretensiones que estaban planteadas en el proceso y continuar con el proceso de manera, por decir así, uniforme. Bueno, yo siempre he sostenido entonces de que no hay un impedimento legal para poder decretar improponible solo parte de las pretensiones o declarar improponible la demanda solo respecto de algunos sujetos que han sido demandados, no respecto de todos. No hay imposibilidad legal, pero hay que hacer una valoración, me parece, bastante concienzuda de un criterio de oportunidad de hacerlo. Eventualmente, ese criterio de oportunidad de hacerlo, puede llevarme a decir, bueno, no es conveniente si se van a dar los dos riesgos que les dije yo anteriormente. O sea, el riesgo de que el proceso principal quede detenido esperando a ver qué pasó en definitiva con la declaratoria de improponibilidad, o que por el contrario siga avanzando el proceso con el riesgo de que la sentencia de demanda improponible sea revocada o sea casada y tenga que devolver nuevamente la parte que había continuado a una etapa anterior. Tendría en mi concepto que estar uno muy seguro, muy seguro, de que eventualmente lo que estoy sacando efectivamente no puede estar dentro del proceso porque es absolutamente improcedente. Entonces, desde esa perspectiva, basta entonces con hacer ese juicio de oportunidad y decir, bueno, aquí sí vale la pena porque es tan evidente, tan obvio que no va a haber ningún tipo de revocatoria o de casación después. Eventualmente, continuar con el resto del proceso y no esperarme lo que pase. Yo pienso, por ejemplo, en una situación en la cual es evidente que una de las personas que está siendo demandadas no tiene del todo legitimación para estar en el proceso. Desde ese punto de vista, entonces, habría que analizar una situación concreta. Me pongo yo a pensar en una situación en la cual todos los actos, etcétera, que se achacan de un incumplimiento contractual, en un caso de responsabilidad contractual, es entre dos personas jurídicas que están actuando como personas jurídicas, etcétera, y a alguien se le ocurra demandar a un socio en lo personal. Entonces, partiendo del principio y sin ningún tipo de actividad particular del socio, entonces desde ese punto de vista uno dice, bueno, por el simple hecho de ser socio lo puede demandar. Bueno, hay una falta de legitimación pasiva, evidente, en este caso, y podría ser entonces uno que la decrete. Pero cuidado, porque si ya de los hechos de la demanda se le está achacando algún tipo de actuación irregular a ese socio, etcétera, ahí puede ser entonces que la demanda vaya contra la persona jurídica por el incumplimiento contractual y por actos dolosos o culposos o de otra naturaleza contra ese socio que también se está demandando. Entonces, es un aspecto que hay que tomar muy en cuenta y que habrá que analizar y sobre todo tener mucha seguridad de fondo, repito, de lo que se vaya a decidir. No sé si quedan claros los ejemplos en cuanto a este punto. Por mí está claro, gracias. Bueno, sigamos un poco entonces con esa primera frase, ¿verdad? Que dice, permite emitir una sentencia anticipada. Bueno, cuando se habla de sentencia anticipada, no es el único ejemplo que hay en el código de sentencia anticipada, pero sí sabemos que el término anticipado viene precisamente de la etapa en la cual se va a declarar la demanda improponible y que operaría normalmente la demanda improponible. Otro ejemplo de sentencia anticipada, bueno,
Uno es aquel caso en el cual haya allanamiento. Por ejemplo, allanamiento parcial a una demanda. El mismo código, vamos a ver, dice que si hay allanamiento parcial, se dictará sentencia anticipada en cuanto a la parte que se está allanando parcialmente y se continuará el proceso eventualmente con los demás puntos en los cuales no hubo allanamiento. Otro aspecto también que el código permite en el caso de dictar una sentencia anticipada es el caso del fraude o abuso procesal. Fraude o abuso procesal que según el código puede ser vislumbrado en cualquier etapa del proceso, según el artículo 6, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista podría darse también un caso de demanda improponible por abuso procesal ligándolo con el artículo 6 del Código Procesal Civil. Tenemos que se habla de una sentencia anticipada precisamente porque en primer lugar debe cumplirse con todos los requisitos formales de la sentencia. Debe tener hechos probados, debe tener considerando análisis de fondo, etcétera, y eventualmente debe tener también el aspecto de costas del proceso según corresponda. Es una sentencia formalmente, entonces, regulada, no es cualquier tipo de resolución de 2 o 3 líneas simplemente y se emite como si fuera un auto, no, es una sentencia en realidad, y sobre todo que es sentencia no solo procesalmente, o sea, por las características procesales, sino que es sentencia sustantivamente. Entonces reúne la condición o el requisito de resolver el fondo del proceso y como sentencia que resuelve el fondo del proceso tendrá autoridad de cosa juzgada. Bueno, será cosa juzgada material si es un proceso que produce cosa juzgada material y será solo cosa juzgada formal si estamos, por ejemplo, en otro tipo de proceso como un sumario o monitorio que produce únicamente cosa juzgada formal y no cosa juzgada material. Entonces, desde ese punto de vista, es sentencia formalmente y es sentencia sustancialmente. Para el dictado entonces de esta sentencia anticipada tenemos que tomar en cuenta todos los requisitos que prevé el Código Procesal en cuanto a la emisión de las sentencias que ustedes verán, me parece a mí que o ya la vieron, no sé si con don Gerardo Parajeles. Bueno, ¿cómo operaría? Dice el código que el acogimiento de una demanda improponible puede operar de oficio o a solicitud de parte en cualquier etapa del proceso. Significa que, uno, el juez puede constatar desde la presentación de la demanda que algún elemento de fondo no existe. O sea, que es imposible que esa demanda prospere. O si eventualmente el juez no observa la falta de alguno de esos requisitos de fondo, es posible que la parte se lo haga valer normalmente en la contestación de la demanda, normalmente en la contestación de la reconvención, o si no lo ha hecho antes, por ejemplo, en la audiencia preliminar o antes de la audiencia preliminar o antes de la audiencia complementaria. Bueno, también se dio un caso hace poco bastante interesante, en el cual se estaban pidiendo medidas cautelares anticipadas para el establecimiento de una demanda posterior en la cual se iba a pedir sobre todo la nulidad de una asamblea de una sociedad. Resulta que al momento de pedirse las medidas cautelares,
el juez estimó, conforme puede hacerlo con las medidas cautelares, con un régimen cautelar, el juez estimó que la audiencia previa al dictamen o a dictar las medidas cautelares tenía que darse. No era un caso en el cual estimó el señor juez en ese momento, podían dictarse medidas cautelares sin oír previamente a la parte contraria, o lo que nosotros conocemos inaudita altera partes. Eso solo se da en casos de emergencia. El juez dice, bueno, aquí no hay caso de emergencia, convoco a audiencia. Antes de iniciar la audiencia, la parte demandada o que iba a ser demandada posteriormente, la parte que iba a sufrir las medidas cautelares, que era la sociedad anónima como tal, le dice al juez, mire, yo solicito que se declare improponible la demanda. Y solicito que se declare improponible la demanda porque la asamblea que está tratando esta persona de anular de la sociedad anónima tiene 3 años y el plazo de caducidad en el Código de Comercio es de 1 año, o me parece con el artículo 121 en el que estaban aplicando en ese caso. Entonces dice, bueno, no, yo le pido que se declare improponible la demanda. Lo interesante está en que el juez dice, deben 5 minutos para analizar la situación, etcétera, etcétera. Suspendió temporalmente la audiencia, regresó a la audiencia y le dice la parte contraria, bueno, de la solicitud de demanda improponible que hace la sociedad tal y tal y tal, le confiere audiencia aquí dentro en este momento, en la misma audiencia oral, para que usted se pronuncie. Y la parte contraria se quedó un poco extrañada y dice, bueno, no, es que yo lo que estoy pidiendo son medidas cautelares, yo no estoy pidiendo todavía nada. Y entonces el juez dijo, bueno, no, entonces no se opone, no, dice, es que yo lo que estoy pidiendo son las medidas cautelares apenas. El señor juez tomó la decisión entonces de analizar el punto y dice, bueno, con respecto a la caducidad existe y declara improponible la demanda. Y el asunto llegó en apelación porque estaba por dicha estimado en menos de 3 millones de colones lo que eran las medidas cautelares en sí. Y bueno, voy a decirle, mire, disculpe, no podemos declarar una demanda improponible cuando no existe todavía demanda. Si no hay proceso principal, estamos en la etapa básicamente de medidas cautelares y por lo tanto la solución que usted está dando de declarar la caducidad en un proceso que no ha nacido es manifiestamente improcedente y hay que revocarla. Bueno, después entonces se vino la discusión de qué era lo que había que hacer. Bueno, el punto era bastante simple, si se quiere, ya una vez que se le había entrado al análisis correcto. ¿Por qué digo yo que sería simple? Bueno, porque la oposición que estaba haciendo la parte ante una eventual caducidad del derecho a impugnar una asamblea de socios, de accionistas, entraría dentro de algo que hay que valorar también en las medidas cautelares, que es la apariencia de buen derecho. Y también sobre un punto que se establece también en tratándose de medidas cautelares, que es la no concesión de medidas cautelares cuando se ha dejado pasar mucho tiempo antes de establecer la solicitud correspondiente, salvo que se demuestre, dice el Código Procesal Civil, que eventualmente hubo algún impedimento o algo que hacía que ese tiempo se hubiera postergado más de la cuenta. Bueno, entonces, ¿qué era lo que tenía que haber hecho el juez? Bueno, no le doy curso como demanda improponible. Esa oposición sobre una eventual caducidad del derecho de impugnar, tampoco la voy a conocer por el fondo para declarar o no con lugar la caducidad. Pero sí puedo tomar en cuenta, entonces, lo que usted me está alegando para eventualmente decir que hay una falta de apariencia de buen derecho y un retraso en la solicitud de medidas cautelares que lo que va a producir sería entonces a denegar las medidas cautelares que se están pidiendo. Pero bueno, eso nos da también entonces una cierta, por decir así, un cierto camino en decir que solo puede haber demanda improponible en aquellos casos donde verdaderamente exista demandas. Sí.
¿Alguna pregunta? ¿Alguien abrió el micrófono? Ok, no. Entonces fue que se le abrió a alguien. Bueno, tenemos entonces que todos aquellos tipos de procesos que habíamos visto en clases anteriores que no inician con demanda, no podrían tener demanda improponible. Por eso también hay que tener cuidado, porque algunas veces algunas personas están diciendo, yo planteo una demanda improponible, está habiendo hoy, por ejemplo, en un asunto sucesorio, en que se abre el proceso sucesorio como sucesión legítima, y viene una heredera y dice, yo planteo demanda improponible porque aquí traigo el testamento y la sucesión tiene que ser testamentaria y no tiene que ser legítima. Bueno, eso no es un problema de demanda improponible, ese es un problema de qué tipo de proceso sucesorio vamos a seguir dentro del mismo expediente que ya está abierto. Si es un expediente sucesorio legítimo o si es un expediente de sucesorio testamentario. Bueno, tenemos también, ¿sí? Don José, perdón, yo sí quería hacer una Sí. pregunta. Demanda improponible solamente para demandas. O sea, por ejemplo, un proceso que no sea contencioso no podría declararse improponible por más aspectos que haya sucedido. No es técnicamente una demanda improponible. ¿Y como qué tipo de procesos está pensando usted? Vamos a ver. En ese momento lo único que se me ocurrió fue una información posesoria, pero no sé, Sí, cualquiera que fuera no contencioso. sí, porque estaba pensando, puede ser una información posesoria. Hace poco, la semana pasada, estaba viendo yo un punto bastante interesante de un pago por consignación, que es en principio un proceso no contencioso, en el cual lo interesante era que ya existía contención, porque ya había una demanda por incumplimiento de pago, etcétera, etcétera. Entonces, la parte incumpliente se trata de dar la vuelta y trata de presentar un proceso no contencioso de pago por consignación. Bueno, lo que puedo decirle es que básicamente la regla, si no es absoluta, yo no he encontrado todavía ningún tipo de excepción, es que en un proceso no contencioso no hay una demanda en sentido estricto, hay una solicitud para que se verifique algo, hay una solicitud para hacer un trámite, etcétera, pero no hay demanda ni contestación ni oposición. Entonces, no hay una sentencia, una información posesoria no tiene sentencia, una localización de derechos indivisos no tiene sentencia, un proceso de declaración de ausencia o de muerte presunta no tiene sentencia. Profesor, Ah, una convocatoria de asamblea de socios, igual, es es una una, actividad judicial no contenciosa. es igual, es una convocatoria y punto. Sí, pero digamos que después se presenta en el ordinario para impugnar. Será lo ordinario, será lo ordinario. No es ni siquiera el expediente del proceso no contencioso. ¿Ya? Pero en Es ese decir, caso, presentan un ordinario para impugnar los acuerdos tomados, que el juez lo único que hace es homologar los acuerdos, o sea, no, tomados por... jamás debería el juez homologar los acuerdos, Dios guarde. El juez lo único que hace es convocar. Y yo no sé por qué a veces el juez ha creído que haciendo la convocatoria, él tiene que presidir, él tiene que constatar y él tiene que homologar. ¿De dónde se salió eso, no? En una convocatoria lo que hace el juez es, los señores de la Junta no quieren, el presidente o la Junta Directiva no quieren convocar, que es su función, y a falta de eso, los socios han acudido al órgano jurisdiccional y el órgano jurisdiccional ha decidido convocar. Pero el juez no sustituye a ningún órgano. No es quien preside ni nada. Y es más, una vez me llamó una juez y dice, ¿qué hago yo si no llegaron los de la Junta Directiva? Bueno, ahí los socios podrán designar un presidente ad hoc para esa Junta y para esa asamblea. Y tomarán los acuerdos y vendrán los otros y los impugnarán. Y es más, no los van a impugnar dentro del mismo proceso. Tienen que ir a presentar una demanda en sentido estricto. Tomen en cuenta, inclusive, vean que el proceso no contencioso tiene, por ejemplo, la información posesoria, en la localización de derechos, normas específicas y normas generales también, por ejemplo, en el artículo 178.2
del mismo Código Procesal que dicen que en caso de que surgiera una oposición durante la tramitación del proceso, ¿qué es lo que tiene que hacer el juez? ¿Qué es lo que hace un juez? Si no es que yo me opongo a la información posesoria porque resulta que me están robando 2 hectáreas de terreno, etcétera, etcétera. O yo me opongo al pago por consignación por esto y lo otro. Entonces, básicamente ahí lo que pasa es que si hay oposición fundada, se suspende el procedimiento no contencioso y el opositor tendrá un mes para acudir a la vía de conocimiento pleno, que se puede ser dependiendo del tipo de proceso, normalmente va a ser un ordinario, dentro de un mes, para hacer la oposición ahí. Y mientras tanto, el trámite no contencioso queda ahí muerto, esperando. Si la parte no va dentro del mes, o se da la sentencia de la oposición en el proceso de conocimiento, básicamente a favor de quien está en el procedimiento no contencioso y desechando la oposición, lo que se hará es continuar el trámite del proceso no contencioso. Por el contrario, si presenta la demanda y es declarada con lugar, murió el procedimiento no contencioso. No tiene ya ningún sentido. Hay unos casos especiales, por ejemplo, en el caso en que la información posesoria o la localización de derechos, por ejemplo, quien se oponga al Estado, ahí sí murió del todo la información posesoria o murió del todo la localización de derechos, porque más bien es el promovente el que tiene que ir a demandar al Estado para que pueda inscribirse o no inscribirse su propiedad como según corresponda. Profe. Sí. Perdón, buenas noches. Hablando un poco de informaciones posesorias, yo quería aprovechar para hacer una consulta. Es que hay veces, bueno, digo, uno se basa conforme a la ley de informaciones posesorias, pero hay veces que los juzgados solicitan cosas que no están ahí, entonces uno, ¿qué puede hacer? Por ejemplo, una vez lo interpusimos y nos pidieron personería de la PROCU, del INTA, del SINAC, de todo lado, y yo llamaba como loca a las instituciones y todos me decían que qué le pasa, porque eso nunca lo han aportado para informaciones posesorias. Y de ahí uno hace un gasto gigante aportando absolutamente toda la prueba que se ocupa y para que la declare inadmisible. Entonces no se puede hacer nada de primera entrada. No, porque no son apelables esas resoluciones. Pero lo que puede hacer es pedir revocatoria, pero no son apelables. Sí, eso está bien. Y eventualmente, si la rechazan de plano, eventualmente sí tendría apelación. Muchas veces, cuidado, porque sí son personerías que tienen que pedir, dependiendo del tipo, de la situación, etcétera, ¿verdad? Sí, es que a mí si el colindante es el Estado, tiene que notificarse a la Procuraduría. Ajá, pero por ejemplo, yo llamé al SINAC y al INTA y me dijeron que no, que eso nunca ellos lo aportan, o sea, al mismo dirección jurídica de ahí. Entonces, no sé, y después se volvió a presentar y le tocó a otro juez y no dijo nada. Le previno. Sí. Hay muchos aspectos que algunos inclusive vi hace poco en una, me parece que era de Puriscal, que le estaban previniendo porque colindaba con terrenos de reserva indígena, entonces un montón de requisitos con respecto a indígenas que esa pobre persona no lo va a poder hacer, ¿verdad? Personerías de cuál es la asociación, esto y lo otro, y bueno, ese es un punto que la ley de informaciones posesorias sí tiene algunas incertezas, ¿verdad? Y es diferente a si está en sede agraria que si está en sede civil también. Don José, es que el caso, perdón, de la información posesoria, que recuerdo que una vez me comentaron, era que el plano era para usucapir, no era para información posesoria, y por eso querían por rechazarlo de plano, la información posesoria, declararlo improponible, pero tenían duda con la improponibilidad, entonces no fue que me acordé. No, es que el punto está en que no es un aspecto de demanda improponible, no es el fondo. Ahí lo que está cuestionándose es la naturaleza del plano y cuestionándose mal, y le voy a decir por qué. Porque si el plano no dice que es para información posesoria, la información posesoria es una de las vías para hacer válida su capión. Y si el plano dice que es de usucapión,
una de las vías para poder hacer valer el usucapión es la información posesoria. Vean pero de plano escrito. Es que fue de un plano escrito, digamos, la propiedad está escrita. Ajá. Pero ya entonces, ahí hay un rechazo de plano, hay un rechazo de plano porque la ley de informaciones posesorias dice que no se puede tramitar ese tipo de información posesoria cuando ya la propiedad está inscrita. No es una demanda improponible en sentido estricto porque el fondo no lo toca. Es decir, no, nada más lo que le dice, mire, esta vía no es la suya. Vaya hacia un ordinario, pelee la usucapión en el ordinario, donde sea. Yo aquí, dice, tendrá que decir implícitamente, yo aquí no tengo que decidir si usted cumplió o no los requisitos del usucapión. Está inscrita la propiedad, tiene un plano inscrito, con una propiedad ya identificada. No es la vía. Simplemente. Pero vean que no hay una sentencia y no se está pronunciando sobre si tendrá o no tendrá derecho a usucapir. Bueno, durante muchísimos años la Sala Primera permitió, me parece que correctamente, inscribir títulos en procesos ordinarios o en reconvenciones de ordinarios, lo que llamamos contratábulas, o sea, contra el propietario registral. Básicamente, a partir del 2003-2004, hubo una corriente que dice, no, si una propiedad está inscrita no se puede inscribir por vía de proceso declarativo, confundiendo los requisitos de la información posesoria con los requisitos del Código Civil de lo que es la usucapión. Y esa discusión de la famosa usucapión contra tablas, o sea, contra título inscrito, le importamos y de mala manera del derecho español, por una ley que ellos tienen que tiene que ver mucho con la materia registral nuestra, que básicamente nosotros hemos pensado que nunca se podría, o algunos han pensado que no se podría inscribir por usucapión un título que ya está inscrito, o sea, sobre un título que ya está inscrito, mientras que en Francia, en Italia, en Alemania, etcétera, bueno, no, la usucapión tendrá entonces un doble efecto. Extingue la propiedad vieja que se dejó y se inscribe la propiedad nueva de quien adquiere con todos los requisitos de la usucapión. Pero eso sí tiene que cumplirlos todos y lo podrá hacer valer cuando hay discusión únicamente en vía declarativa. Pero en el que, ¿sí? Una pregunta con esto de demanda improponible respecto al caso que usted ponía de que en una medida cautelar ya se había rechazado en apelación la demanda improponible. Era algo así, sí. Yo tenía que no era procedente en la medida cautelar declarar una demanda improponible porque no hay demanda. Es que vieras que yo, bueno, analizando ya he puesto varias de estas, entonces he tenido que analizar mucho ese instituto. Y yo concuerdo con algunas personas que han dicho que realmente no se debe llamar demanda improponible porque no se analiza la demanda, sino se analizan las pretensiones. Entonces, y la demanda viene solita, o sea, vienen las pretensiones por un lado y la demanda por otro. Pero es que, digamos, en la medida cautelar vienen las pretensiones. Y eso es lo que se está analizando. En la medida cautelar previo al inicio del proceso, lo que se anuncian cuáles van a ser las pretensiones futuras. Pero no existen todavía. Pero realmente igual se están analizando las pretensiones cuando uno solicita la demanda improponible. Por eso la demanda improponible, yo analizo los hechos, las pretensiones y el fundamento jurídico. No analizo solo una cosa, analizo todo. Yo analizo toda la demanda como un todo, toda la reconvención como un todo. No sé. Yo concuerdo con algunos que sí dicen que no debería llamarse demanda improponible por lo mismo. Entonces, ¿cómo le pondrían? Buena pregunta. Es decir, es que la demanda lo compone un todo. Yo no puedo, por ejemplo, entrar a valorar sobre los puntos que vamos a ver de demanda improponible si no analizo cuáles son los hechos y cuáles son los fundamentos jurídicos que me está sosteniendo. ¿Ya? Entonces, usted me dice que le podemos poner pretensiones improponibles, que la pretensión por sí sola no la puedo valorar, la tengo que valorar junto con todo lo demás. Y en las medidas cautelares, la medida cautelar es funcional, ¿verdad? Si la medida cautelar lo que trata es de proteger una eventual pretensión que se va a esbozar en una demanda o que ya está esbozada en una demanda, ¿verdad?
Pero si yo presento una solicitud de medida cautelar previa, ¿verdad? Lo que me dice el Código Procesal Civil es que yo tengo que adelantar qué es lo que voy a pedir para que el juez pueda valorar si la medida cautelar cumple con esa instrumentalidad que tiene que tener la medida cautelar. Entonces, todavía no tengo demanda, ni tengo pretensiones ya establecidas en una demanda, en un proceso en el cual ya se hizo ese primer acto de alegación que es el de demanda. Entonces, ¿cómo puedo tener yo una demanda improponible en algo que todavía no tiene demanda? Entonces, Profesor, ahí sí. Entonces, por así decirlo, en ese momento no tendría nada que ver en ese momento, vamos a ver, con la demanda, solamente es ese punto específico que estamos hablando, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Esta medida cautelar que estamos pidiendo. Bueno, la medida cautelar, acuérdese que en el Código Procesal se dice, bueno, si es presentada antes del inicio de un proceso, usted tiene que adelantar qué es lo que va a pedir en ese proceso, dentro de los requisitos. Porque de lo contrario, yo no puedo valorar la instrumentalidad de la medida cautelar. Sí, pedir, pero, perdón, pedir, o sea, explicarle al juez con los supuestos que hay, de qué se trata y para qué es. Pero yo voy a presentar una demanda, por ejemplo, yo voy a presentar una demanda no hay pretensiones, por así decirlo. No, todavía no las tengo, pero sí tengo que decirle qué es lo que voy a poner en las pretensiones básicamente, ¿verdad? Tal vez no tan puntual, pero sí tengo que decirle, voy a presentar una demanda de nulidad de acuerdo de accionistas en la cual no hubo convocatoria por esto y esto y esto, ¿verdad? En general, para ver si yo puedo suspender, por ejemplo, la inscripción de los acuerdos o dictar que no se ejecuten todavía, ¿verdad? Vean el artículo 93 del Código Procesal Civil, la solicitud de medidas cautelares, dice, se debe indicar el nombre y las calidades de las partes, el objeto del proceso, o sea, de qué se va a tratar el proceso y qué es lo que voy a pedir en el proceso, eso es lo que significa el objeto del proceso y la medida cautelar que se pide, la causa o título que origina la tutela, la finalidad, la justificación, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, yo no sé, es que para presentar algún proceso, como aquel meme de los españoles, que en algún lugar había algún político, etcétera, etcétera, que en algún proceso voy a pedir algo que todavía no quiero decir que no. Para pedir la medida cautelar yo tengo que decir, bueno, yo voy a plantear básicamente un proceso, etcétera, etcétera. Pero no lo tengo todavía establecido, si lo estoy haciendo antes. Si ya lo tengo establecido, bueno, el problema de demanda improponible va más allá de la medida cautelar, porque si ya tenemos una demanda, entonces no hay ningún problema. Lo que digo es que si fuera una medida cautelar que no tiene ni pie ni cabeza lo que se va a pedir, no pidan una demanda improponible. Eso no es la vía. Aleguen y reclamen que no hay apariencia de buen derecho para que no se conceda la medida cautelar. No una declaratoria de improponibilidad de algo que todavía no se ha planteado. No sé si les quedaría claro ya con esto, se enredaron más. Ahí está. Claro. Ahora sí, ok. Claro. Y repito, en procesos no contenciosos no hay demanda tampoco. No hay demanda en sentido estricto. Es más, si surge contención, ya adiós, proceso no contencioso, usted ya no existe, ¿verdad? Entonces, le estaba poniendo el ejemplo, alguien que está tratando de hacer un pago por vía del proceso no contencioso, pago por consignación, y ya se está peleando eventualmente el incumplimiento. Mire, ya yo no puedo hacer nada en proceso no contencioso porque ya el asunto está debatiéndose precisamente por la vía litigiosa. Licenciado, disculpe. Sí. Una consulta. ¿Hasta qué tipo de flexibilidad tiene que tener el juzgador respecto a las oposiciones? Es que he visto procedimientos donde la municipalidad hace una oposición respecto al plano y hay juzgadores que ya puede existir esa oposición
y no se continúa el procedimiento. Hay otros que solicitan que la parte promovente modifique el plano y que quite digamos, los metros o las colindancias o el diámetro del plano que está perturbando a la parte de la municipalidad. Eso por un lado. Y la otra consulta es, tengo entendido que en base a jurisprudencia, los procesos de información posesoria, ya que toqué el tema un toquecito, están exentos, los de vía civil están exentos del estudio de suelos en la vía civil. Pero no, yo no le puedo decir si está exento de suelos, porque es muy poco en la vía civil, al menos aquí en San José, que informaciones posesorias muy pocas llegan. Es que voy a hacer la consulta porque hay juzgadores que que han emitido sentencias indicando que no es necesario el estudio de suelos por la naturaleza del bien inmueble, por las manifestaciones de la parte promovente y todo lo que conlleva el inicio del procedimiento de información posesoria, y hay otros juzgadores que, aunque en el inicio omitieron ese detalle, por cuestiones de nombramientos, etcétera, el juez que va a llegar a fallar devuelve el procedimiento de fallo solicitándome nuevamente el estudio de suelos. Entonces, y si existe un voto donde indica que es efectivamente para lo que es digamos, de que se exenta la vía civil, si no me equivoco. Ya que bueno, no le puedo decir porque pues, realmente el punto no lo hizo último en sede civil. No le puedo contestar ese detalle en particular. Sí, un segundito. Y en lo que respecta a las municipalidades, si es ente público, normalmente lo que procede es la terminación del proceso, ¿verdad? Depende del tipo de posición. Si es algo que tal vez se puede subsanar. ¿Te tiene el teléfono desocupado? Para que me llamen un toquecito ahí. Bueno, alguien se le volvió a abrir el teléfono otra vez. Bueno, no, básicamente, me imagino yo que también habrá hecho alguna valoración, algún juzgado en particular, sobre si el defecto es tan mínimo, eventualmente, que le da la oportunidad a la parte de decir, mire, bueno, la municipalidad está poniéndose eso, si usted corrige este aspecto, ya no tendría sentido la oposición a la municipalidad. Pero hay casos en los cuales, bueno, la oposición es tajante, es ente público y hasta ahí llegó, ¿verdad? Puede ser que... No, inclusive la misma situación de hecho, es que yo no creo tanto a veces que uno pueda decir, es que es porque un juzgador, sí o no, puede ser también que la situación de hecho, sea de tal forma que permita hacer algún tipo de prevención, dicen, mire, no vamos todavía a dar por otra vía porque puede solucionar ese pequeño punto, por decirlo de alguna forma. Pero hay otros en que sí, efectivamente ya tendría que ser prácticamente una nueva solicitud diferente, etcétera. Es muy difícil. Ajá. Gracias. Era para hacerle un aporte al compañero. Bueno, por ejemplo, yo soy de aquí de la zona Quirres, la zona atlántica, sí hay mucha información posesoria. Y de hecho, mucha agraria. Sí, hay mucha información posesoria. Sí. De hecho, llevo ahorita varias, estoy dando una y tengo dos ahí en el camino, porque hay muchas áreas civiles que no están tituladas. Y efectivamente los tribunales sí piden el suelos, o sea, sí se debe de aportar. Incluso, vea que es tan importante, ahí estoy pegada con una, lo que pasa es que hay tal vez alguna deficiencia. A veces se dice, uso de suelos, uso agrícola, inclusive hasta la misma competencia. Sí. Pero el asunto es que, por ejemplo, hay un caso donde uno de los linderos es quebradita. Ajá. Y los jueces civiles andan como locos viendo a ver quién le garantiza, casi que le jura sobre la faz de la tierra, que esa quebrada está bien cuidada, que esa quebrada no le da agua potable a nadie. Viera qué complicado ha sido, porque en materia agraria se maneja muy diferente y en materia civil me ha costado mucho con esta información. Bueno, y ustedes, si quieren, en materia agraria, en otros lados piden requisitos diferentes. Hace poco una encerrona en los jueces agrarios porque en algunas zonas fallan de una forma y otras de otra forma en información posesoria también.
Entonces, puede ser que ahí no le hagan tanto problema con la quebradita y puede ser que el de Iberia sí le haga muchísimo problema con la quebradita. Que eso es un punto Sí, así, de así que... es. Ok, bueno. Sigamos entonces con este punto de la demanda improponible. Sería bueno, yo creo que al final del curso no hay un tema específicamente de jurisdicción no contenciosa, ¿verdad? Pero sí se ven otro tipo de procesos, pero no para el examen. Pero sí, hay también aspectos, repito, de urbanismo que a veces se toman en cuenta en algunos lugares y en otros no. Por ejemplo, localización de derechos, está la eterna tesis de si hay que notificar a los codueños y no solo a los colindantes. Y hay dos tesis y unos siguen uno, otros siguen otro. Bueno, hay algunos puntos que yo creo que ya sería hora de que supuestamente se iban a modificar un poco con el Código Procesal Agrario, que modificaba otras cosas, pero me parece que no lo soluciona del todo. Pero bueno, esto es otro tema. Ok, veamos un poco ahora el tema de las vías para la declaratoria de demanda improponible. Dice el código que se puede acudir, digamos, o se puede decretar de oficio, que sería uno de los aspectos importantes de oficiosidad del código, y otro es que se puede hacer a solicitud de parte. Y aquí se viene a dar otra discusión sobre cómo es que se tiene que hacer en esos casos. Por ejemplo, se dice que en caso de que se pueda declarar de oficio solicitud de parte, tiene previamente que concederse audiencia hasta por un plazo de 3 días para que la parte actora o reconventora se pronuncie sobre la eventual demanda improponible. Y aquí surge una discusión sobre cómo proceder, para los que están para el examen de juez, cómo proceder en el caso de declaratoria de oficio. Dicho de otra forma, llega el juez, lee y dice, mire, qué problema. Aquí hay un problema de caducidad que hace que la demanda vaya a ser improponible. Entonces, lo primero que se dice, bueno, yo la puedo decretar de oficio. Pues sí, la puedo decretar de oficio. Bueno, la otra pregunta, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo tengo que hacer esta audiencia? ¿La tengo que hacer? ¿No la tengo que hacer? ¿Qué tengo que decir o qué no tengo que decir? Y ahí vienen todos los cuestionamientos. ¿Estoy adelantando criterio o no estoy adelantando criterio? Bueno, y se ha hecho mucha discusión y mucha crítica. Por ejemplo, don Jorge López siempre ha dicho, no, es que el juez no tiene por qué dar audiencia de 3 días eventualmente para pronunciarse sobre la demanda improponible. Otros dicen, sí, la ley está exigiendo precisamente que se dé audiencia por 3 días. Entonces comienza esa discusión. ¿Para qué los 3 días y qué técnica procesal es la que se está usando ahí? Bueno, los 3 días tienen la finalidad de cumplir con el debido proceso. Cumplir con, sobre todo, esa posibilidad de que la parte le diga, pues, un segundito, mire, lo que usted me está diciendo, o lo que pudiera pensarse que hay una causal de demanda improponible, resulta que no es cierta. No es cierta. Y le explica al juez por qué no es cierta, etcétera, etcétera. Y el juez puede ser que diga, uy, disculpe, no he dicho nada y vamos a continuar con el proceso. Sí tiene razón. Diferente es que el juez le dicte una demanda improponible y que la parte después le diga, bueno, como es una demanda improponible y usted dicta una sentencia, resulta que yo tengo que establecer un recurso de casación o recurso de apelación. Y las sentencias no tienen recurso revocatoria. Entonces, nada gana diciéndole a la mire, señor juez, usted se equivocó por esto y esto. Y el juez dice, uy, sí, metí las patas, ¿qué puedo hacer? Admitir la apelación o en vivo el expediente a la sala de casación si fuera un tribunal colegiado. Entonces, se trata de que antes de que se dicte esa resolución, sea oído a la parte. ¿Cómo lo hago? Bueno, volvamos al punto de una eventual caducidad. Hay un punto, y voy a poner un ejemplo práctico que se dio hace poco.
hay un artículo del Código Civil que me parece que es el 1055, si no me equivoco, en el cual se establece que tratándose de opciones de venta o de compra-venta, caducirá en un mes la respectiva acción judicial. ¿Verdad? Entonces, esa disposición, que creo que es el 1055, un segundito, a ver si lo tengo aquí a mano. Es el 1055, profesor. 1055, sí, ¿verdad? Sí, Ok. correcto. Usted lo tiene ahí para que lo lea de una vez, como Con mucho gusto, se lo leo. literal. Dice, Sí. la promesa de venta y la recíproca de compra-venta cuyo cumplimiento no se hubiere demandado dentro de un mes contado desde que es exigible, caduca por el mismo hecho. Ok. Vea que esa norma, que para algunos es súper sencilla, súper simple, tiene todo el mundo atrás. Hay una serie de cosas que realmente nosotros ignoramos y que a veces la jurisprudencia ha ignorado, que ya fue aclarada en una resolución desde 1990 para acá, pero una que otra vez comienza a dar problemas. Para algunos, por ejemplo, desde que yo voy y hago la oferta real de pago y le digo a la parte, mire, usted me dio 3 meses para venderme el lote, ya conseguí la plata, aquí vengo y usted no me quiere recibir la plata, entonces llega con un notario, le hace oferta real de pago y se va a hacer el pago por consignación, etcétera. Bueno, algunos dicen, si no hace nada después del mes de la consignación del pago, caduca, dicen, y caduca la opción. Y entonces alguien, después de haber hecho la oferta de pago, se pasó 4 meses y dice el juez cuando presenta la demanda ordinaria, no, hay un plazo de caducidad, usted no lo puso dentro de un mes y resulta que está caduco. Bueno, no lo dice así, sino le dice la parte muy sutilmente, que es el otro punto al que voy, que cómo se le dice la parte, le dice, mire, por una posible o eventual aplicación del artículo 1055 del Código Civil en relación con la causal de demanda improponible de caducidad, doy audiencia a la parte actora por el plazo de 3 días. ¿Verdad? Y todo el mundo está pensando, que vaya aquí como decimos en la jerga, le voló la cabeza a la demanda, ya está listo, dice uno. Y resulta que no. Resulta que viene la parte actor le dice, mire, señor juez, resulta que ese plazo de un mes que está en el 1055 no se trata de un plazo de caducidad del que nace después de que yo pagué o acepté la opción y perfeccioné la compraventa. Y una vez que cuando yo perfeccioné la compraventa no tengo un plazo de caducidad de un mes, tengo un plazo de 10 años de prescripción y punto, ahí no hay plazo de caducidad. Y ese plazo del mes que establece el 1055 es para aquellas opciones de compra o de recíproca de compra-venta que no le pusieron un plazo al contrato de opción. Ustedes se acuerdan que normalmente en el contrato de acción dice, se le da la opción para que en el plazo de 3 meses o en el plazo de 6 meses manifiesta que acepta la venta y paga el precio, etcétera, etcétera. Que normalmente es ese plazo que se da para que pueda ir a buscar financiamiento a bancos, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué pasa si alguien pone un contrato de opción de venta de una finca, le ponen precio, cuál es la finca, etcétera, etcétera, y no le pusieron cuánto es el plazo de validez de la opción? Entonces resulta que el 1055 lo que regula es el plazo de validez de la opción. Si la opción tiene un plazo de 3 meses, de 6 meses, ya el 1055 no tiene nada que hacer porque la caducidad será de los 3 meses o de los 6 meses. Entonces, es un punto bastante complicado y nos parecía tan simple. Parecía tan caro lo que decía el 1055 y ahora resulta que no era lo que yo pensaba. Y eso pasó durante años, de años, hasta que un día la sala se volvió a ver y dijo, qué torta, porque resulta que estamos aplicando una norma que era sustantiva como una caducidad procesal, que no era. Bueno, en ese caso entonces le dice la parte al señor juez, usted me está dando audiencia por 3 días, yo le explico esto y el juez va a decir con un cierto tipo de pena, dice, bueno, no, por no ser evidente,
la existencia de una demanda improponible, continúese con el proceso. Y no se pronuncie sobre el fondo de la caducidad, ¿verdad? Ese es otro punto que vamos a tener que tomar en cuenta. Ok. La audiencia, entonces, tiene esa finalidad. En doctrina, ¿cómo se llama? Se llama aviso previo. Y no está solo en la materia procesal civil, también está en la materia procesal contenciosa administrativa y en otras leyes especiales en otros países. O sea, no es algo que se sacó así de la manga y dice, vamos a poner una audiencia ahí para ver qué pasa. No, existe con esa finalidad y existe para poder dar opción a que la parte antes del dictado de la sentencia, imagínense que ya con la sentencia el remedio es mucho más costoso, le pueda explicar al señor juez, bueno, o al tribunal, no es correcto lo que usted está insinuando, que puede haber una demanda improponible. Otro caso que se dio, aquí se dio hace prácticamente un año más o menos, es la legitimación que tienen las entidades de gestión colectiva de derechos de autor. ACAM, esa es la Asociación de Autores y Compositores Musicales de Costa Rica, es quien ejerce ese tipo de función de ejercicio de los derechos de autor a través de lo que llamamos gestión colectiva. ¿Qué significa? Que estas asociaciones pueden demandar todo lo que respecta a los derechos patrimoniales de autor de todos quienes son afiliados de ella y de quienes sean afiliados de otras entidades de gestión colectiva en el exterior que estén relacionadas con la de Costa Rica a través de lo que se llaman contratos de reciprocidad. Entonces, por ejemplo, la Asociación de Costa Rica puede tener y de hecho lo tiene, no es que puede tener, lo tiene, un contrato de reciprocidad con la Asociación Española de Autores o Compositores Musicales. Bueno, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, la Asociación de Autores y Compositores Musicales de Costa Rica hace el cobro de los derechos de autor a un determinado local y pide inclusive el pago de ciertas cantidades por las canciones, en este caso particular me parece que era de Joaquín Sabina. Entonces había un local que iba a tener especiales y música, etcétera, etcétera, y le dice la asociación, mire, le voy a cobrar a usted, le presenta la demanda y pide medidas cautelares de suspensión de las presentaciones que se iban a hacer con esa música, etcétera, etcétera. Entonces el juez dice, le previene, apórteme el contrato, el mandato por medio del cual Joaquín Sabina confiere mandato a quien está ejerciendo esta acción. Y le dice a la Asociación de Autores y Compositores, no, Joaquín Sabina no nos da ningún tipo de mandato a nosotros. Nosotros somos la Asociación de Autores y Compositores de Costa Rica. Entonces le dice eventualmente el señor juez, acerca de una eventual demanda improponible por falta de legitimación activa, se confiere audiencia por 3 días de la Asociación de Autores y Compositores y les acuerda del artículo 50 de la Ley de Derechos de Autor a todos los tratados internacionales, el Tratado de Berne, etcétera, etcétera, y le hizo todo un alegato al señor juez o al tribunal, porque era un tribunal, de lo que era la gestión colectiva y la representación ex lege que tiene la entidad de gestión colectiva en estos casos. Entonces el tribunal dijo, bueno, se tiene por efectuar las manifestaciones que se tomarán en cuenta en la sentencia definitiva, continúese con el proceso. Básicamente era un reconocimiento tácito de que eventualmente tenía que continuarse con el proceso y no existía entonces ningún tipo de improponibilidad de la demanda en ese caso particular. Eso nos da entonces otro aspecto. Cuando la parte demandada es la que le pide al juez, mire señor juez que hay un aspecto de demanda improponible por esto, esto y esto, y a veces hasta le vuelven a repetir las secciones de fondo que están en la
en la contestación de la demanda, la reconvención, dice, mire, me están cobrando daños y perjuicios, pero no existió dolo, mire que no existieron daños, que aquí, que allá, y que esto, que el otro, ¿verdad? Entonces tratan de meter las excepciones de fondo como si fueran todas demandas improponibles. ¿Qué hacer en esa situación? Bueno, en primer lugar, acordarnos que la demanda es improponible o hay que darle curso a lo que está poniendo la parte contraria cuando sea manifiestamente cierto lo que está diciendo. ¿Qué significa el término manifiestamente improponible que tiene el párrafo primero del 35.5? Mire, significa ni más ni menos que la demanda improponible se utiliza cuando haya muchísimas probabilidades de que efectivamente no tiene ni pie ni cabeza la demanda. O sea, de que sea cierto que las causales que se están alegando haya que acogerlas. Pero algunas veces uno dice, mire, que haya habido o no haya habido dolo, que haya habido o no haya habido imprudencia, que haya habido o no ha habido daños, esos son aspectos precisamente que se van a debatir, que se van a discutir, que dependen de aspectos probatorios y por lo tanto no son entonces constatables mediante una simple gestión de demanda improponible. La demanda improponible tiene que ser ya desde un inicio evidente, o sea, manifiestamente tiene que uno pensar, sí, aquí, aunque haya pruebas, aunque haya lo que sea, no es, en principio no se ve admisible o no se ve posibilidad alguna de que vaya a aclararse con lugar. Entonces, cualquier oposición no se puede convertir en demanda proponible porque tiene que ser manifiestamente evidente la existencia de alguna de esas causales que se establecen en el 35.5. ¿Qué hace el juez en este caso? Bueno, en cuanto a la gestión de demanda improponible, se rechaza de plano, sin necesidad de dar audiencia ni nada por el estilo. Acordémonos que los órganos jurisdiccionales tienen esa facultad de rechazar de plano cualquier gestión que sea notoriamente improcedente, de acuerdo al artículo 5, punto 3 del Código Procesal Civil, y se rechaza de plano la gestión de demanda improponible, se reservarán para la sentencia de fondo las argumentaciones del caso. Por ahora no es manifiesto lo que, no es manifiestamente improponible lo que se está planteando. Y punto. Igual puede ser que el juez pueda pensar, mire, sí puede ser que es improponible la demanda, etcétera, etcétera, da la audiencia por 3 días, solo cuando ve que la gestión de demanda improponible es factible. Y desde ese punto de vista, entonces, lo que tiene que hacer es oír la parte, y si la parte le convence de que no estamos en un supuesto todavía de demanda improponible, no tiene que fallar el fondo de lo que se esté discutiendo. Simplemente lo que tiene que es dictar un auto y decir, bueno, por no estarse todavía en una situación que sea manifiestamente procedente la causal tal, se reserva para ser conocida en sentencia de fondo. Porque no va a fallar parcialmente, sin lugar, un punto de los que están ahí. Entonces, si lo acoge, sí, ahí sí se dicta una sentencia acogiendo. Entonces, para hacer una pequeña conclusión ahora, la resolución en la cual se rechaza la demanda improponible, 1, no se tiene que pronunciar sobre el fondo, y 2, es un simple auto que reenvía para la sentencia definitiva lo que se tenga que decidir. Y como simple auto que es, no tiene apelación porque no está en el 67.3 que establece los autos apelables. En cambio, si se decreta una demanda improponible, es sentencia anticipada, no tiene recurso de revocatoria porque la sentencia no tiene un recurso de revocatoria, y tendrá recursos de apelación o de casación según el tipo de proceso de que se trate. Entonces, vean la diferencia entre un caso y otro. Bueno, siempre hablando sobre este punto, algunos critican, ¿y por qué, por ejemplo, no se puso la prescripción como un caso de demanda improponible? Bueno,
porque precisamente la propia demanda en sí mismo no se sabe si está prescrita o no, la prescripción habrá que alegarla porque no opera de oficio, etcétera, etcétera. Entonces, algunos dicen, hubieran puesto la prescripción. Bueno, no, la prescripción se reservó como sentencia de fondo. Ok. Seguimos con el punto de la demanda improponible. Ya, bueno, ya vimos por qué se justifica, por dar celeridad al proceso, por eliminar costos, o sea, hacer la justicia más barata, bueno, no solo para la administración de justicia, sino también para las partes, para que el proceso se dirija adecuadamente y que no debe confundirse con la demanda simplemente defectuosa, y tampoco puede confundirse con un error de vía. ¿Qué es esto del error de vía? Por ejemplo, tenemos el caso en el cual se presenta un proceso monitorio arrendaticio sin que se tenga la base documental necesaria para el procedimiento, para abrir este tipo de procedimiento. Entonces, en ese caso, el proceso que debería llevarse es el proceso de desahucio, el sumario de desahucio. Entonces, algunos jueces habían empezado a enredarse y decir, bueno, en este caso se declara improponible la demanda porque no es la vía monitoria, sino que es la vía sumaria la correspondiente. No, realmente, repito, la demanda improponible es una sentencia de fondo. ¿Cuál es la vía procedente para poder llevar adelante una pretensión? Es un aspecto eminentemente procesal y que no falla el fondo del asunto. Igual cuando alguien pretende establecer un ordinario de un punto que es claramente de un proceso sumario, o a la inversa cuando alguien pretenda establecer un proceso sumario y en realidad es un proceso ordinario. En ambos casos lo que se le dice de la parte, bueno, la vía no es la correcta, lo que debería hacerse en principio es adecuar el proceso a la vía que corresponde, siempre y cuando sea competencia del órgano jurisdiccional que está conociendo. Por ejemplo, si me presentan a mí un proceso ordinario de defensa del consumidor y el tribunal colegiado de instancia dice, mire, no es un proceso ordinario, es un sumario de consumidor, entonces dice, readecúelo, y una vez readecuado, manda la incompetencia al juzgado civil que corresponda. Al revés, si el juzgado civil están tratando de incorporar un aspecto como sumario, siendo un proceso ordinario, el juzgado debe prevenirle, adecue el procedimiento a tal, y una vez adecuado, manda la incompetencia al tribunal colegiado de instancia. Pero eso no es un problema de demanda improponible, es un problema de vía no adecuada para la pretensión que se está haciendo, e inclusive lo que decida un juzgado o un tribunal en cuanto a la improcedencia de una vía tendrá recurso de apelación conforme al artículo 67.3.1 del Código Procesal Civil. ¿Hasta ahí estamos bien? Profesor, yo hice una pregunta en el chat. Ok. En cuanto a la demanda improponible, la solicitud que se hace, digamos, es una solicitud donde se exponen los motivos por los cuales se solicita, se declare la demanda improponible. Exactamente, sí. Te lo pregunto porque tengo entendido que hay otras materias donde se regula la demanda improponible, pero remite a las excepciones en otras materias. Pero en procesal civil no, digamos, tiene su artículo específico donde se habla sobre la improponibilidad. Sí, no, básicamente es un instituto que se basa en estos supuestos que forman parte también de excepciones. El término de excepción, bueno, yo inclusive molestaba mucho a don Gerardo y a don Jorge cuando estábamos en la discusión del código, diciendo, quitemos esa carajada de las excepciones. Es un aspecto formalista que venía del derecho romano, etcétera, etcétera. Usted le quita la palabra excepción y pone motivos de oposición y funciona igual un sistema jurídico. Es más, los sistemas del common law, o sea, los sistemas del derecho anglosajón,
no tienen excepciones como las tenemos nosotros. Simplemente yo me pongo una demanda por esto, por lo otro. Bueno, es parte del formalismo que a veces nos queda del derecho romano, que cuando había una acción, que inclusive estaban tipificadas las acciones, las excepciones también venían tipificadas. Nosotros en el sistema procesal actual tenemos tipificación de secciones procesales, solo las que dice el código procesal se admiten como secciones procesales, y tenemos un carácter atípico, si se quiere, o abierto de secciones de fondo. Entonces, usted le pueden poner la sección de contrato no cumplido y no hay ningún problema, aunque no esté la palabra en el código. O le pueden oponer en un determinado proceso la exceptio doli, por ejemplo, en materia cartular, y no hay ningún problema, aunque en ninguna parte del código procesal estén mencionadas específicamente. Bueno, realmente la demanda improponible se basa en supuestos que pueden ser alegados como excepciones también al contestar la demanda o al contestar la contrademanda. Repito, los presupuestos de falta de derecho, falta de interés actual y de falta de legitimación son oponibles siempre como excepciones. Y es más, si no se oponen como excepciones, pueden ser declarables de oficio. Y hay algunas excepciones que se pueden hacer valer solo a instancia de parte, como es el caso de la excepción de prescripción, que no es declarable de oficio, solo si la alega la parte a cuyo favor está establecida el respectivo plazo de prescripción. Vamos a ver, para que vea usted, todos los supuestos que están acá, todos los supuestos que están comprendidos acá, necesariamente son supuestos de falta de derecho, falta de legitimación o falta de interés. Siempre los podemos reconducir a alguno de esos tres, por decirlo así, troncos principales del fondo que tiene que ser conocido en sentencia. Bueno, no es necesario en nuestro sistema procesal civil que se oponga la solicitud de demanda improponible al momento en el cual se conteste la demanda o al momento en el cual se conteste la reconvención. ¿Y por qué es así? Porque inclusive hasta de oficio se pueden decretar. Entonces, en algún momento la parte dice, bueno, ya el asunto hubo contestación, etcétera, etcétera, etcétera. Yo en este momento alego la demanda improponible por esto y esto. Y repito, le quedan al juzgador dos opciones. O le dice, bueno, se rechaza la solicitud de que se declare la demanda improponible por cuanto no es manifiesta la existencia de algunas de esas causales y se fallará en el fondo, o si el órgano jurisdiccional dice, uy, sí, aquí prácticamente esto no tiene ni pie ni cabeza, entonces da la audiencia por 3 días y después se pronunciará sobre eso. No se establece necesariamente como una excepción formal con ese nombre de excepción, pero es que en el fondo las excepciones son oposiciones de fondo, y la demanda improponible tiene oposiciones de fondo, que si le quisieran llamar demanda improponible por excepciones de fondo evidentes y manifiestas, si lo hubieran puesto también así, solo que el nombre sería larguísimo, ¿verdad? Y sí, está como un instituto aparte y funciona mejor como un instituto aparte, porque de lo contrario alguien podría pensar que si no puso la excepción, ya después no podría alegar el supuesto de demanda improponible. No sé si con eso le queda claro o todavía queda alguna duda. Sí, queda claro. Ok, pero veamos las causales, por ejemplo. Pretensiones contrarias al ordenamiento jurídico, imposibles, absurdas o carentes de interés, ¿verdad? Aquí o hay falta de derecho o hay falta de interés, pero vean que están los dos supuestos mezclados. Pretensión contraria al ordenamiento jurídico. Mire, por ejemplo, dos partes firmaron un contrato de venta de riñón, porque uno necesitaba un riñón para trasplante, y resulta que al momento la otra parte dice, no, yo no tengo nada que ver, yo no le voy a dar el riñón, no se lo voy a entregar, y la parte presenta ante el juez una demanda diciendo, pido que se le obligue a la parte vendedora a darme el riñón. Algo absolutamente contrario al ordenamiento jurídico, contrario a la ley de trasplantes de órganos, etcétera, etcétera. Contrato de venta de drogas y estupefacientes. Entonces, la parte dice, mire,
resulta que nosotros teníamos un contrato de aprovisionamiento de cocaína. El vendedor cada mes me iba a dar tantos gramos de cocaína, etcétera, etcétera, y me ha dejado de entregar los últimos 2 meses. Entonces yo pido que en sentencia se declare la ejecución forzosa del contrato. Tampoco. Imposibilidad, bueno, hay cosas que parecen absurdas, pero es que la gente no anda haciendo tanto contrato imposible como a veces se hacen contratos ilícitos, pero pongamos a pensar un contrato imposible, sería aquel en el cual alguien se compromete, por ejemplo, a traer 50 gramos de materia solar por un determinado precio. Bueno, que vaya al sol a ver si puede venir, ¿verdad? Más, es algo de acuerdo a nuestro conocimiento científico y tecnológico imposible en este momento que alguien pueda ir al sol y traer entonces parte del material solar. Peticiones absurdas también, por ejemplo, un contrato que a veces lo absurdo puede ser que vaya en contra de la moral o las buenas costumbres, etcétera, pero por ejemplo que haya algún contrato en el cual se comprometa a que una persona va a caminar desnuda durante tal y tal día por toda la avenida central a cambio de un determinado precio. De otra persona va a decir, ¿y por qué usted dice ese contrato? Es que el que le pagaba la plata dice, es que a mí me divierte mucho ver que la gente haga estupideces. Bueno, ese tipo de contrato, en caso que se haga, se trate de hacer valer, caería tal vez dentro del supuesto del absurdo, y cuidado sino también puede ser contrario al orden público o carentes de interés. Entonces, por ejemplo, yo presento una demanda para que se declare que en la sucesión de mi abuelo, don Emilio Díaz, que así se llamó mi abuelo materno, yo pude haber sido heredero por representación. Y esa sucesión tiene 20 años de cerrada. ¿Qué interés tiene ahora de que se llegue a decretar en sentencia que yo pude haber sido heredero de una sucesión que ya está cerrada? Entonces hay una falta de interés eventual que es declarable inclusive de oficio. El otro punto, fraude procesal o abuso del derecho. Bueno, ese es un punto bastante interesante. Está regulado, pero no se ha dado ninguna situación que yo haya visto, al menos en los tribunales de justicia de San José. Básicamente, hay muchos puntos que tienen que ver con el abuso del derecho, el fraude procesal, eventualmente obtener una sentencia dentro de un determinado proceso que vaya en cierto sentido en perjuicio de otras personas. En fin, aquí son muchos supuestos los que podrían eventualmente darse, pero en la práctica no es tan frecuente. No es tan frecuente porque si alguien quiere hacer un fraude o establecer un abuso del derecho, eventualmente va a tratar de evitar que la demanda tenga un parecido con esos puntos. Generalmente eso estará escondido, tratará de hacerse de una manera subrepticia. Por ejemplo, hay algunas disposiciones que están en el Código Civil, en la parte general del Código Civil, en el título preliminar, que podrían ayudarnos. Por ejemplo, el artículo 20 del Código Civil establece que los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico o contrario a él se consideran ejecutados en fraude de ley. Entonces, eso es lo que se llama toda una teoría del negocio indirecto. Trato de hacer, por ejemplo, de dar una apariencia de contrato jurídico lícito a algo que es ilícito. El ejemplo que se me viene a mí en este momento es el ejemplo del pacto comisorio escondido, utilizando este artículo 20 como una especie de pacto de venta con cláusula de retroventa o recompra
que en el fondo lo que está ocultando es una hipoteca sin ejecución hipotecaria. Entonces, por ejemplo, hay una finca que vale 20 millones de dólares, para ponerle un precio bien bonito, que no sea por poco. Y entonces, el dueño de esa finca necesita un préstamo, por ejemplo, de 15 millones de dólares, con un plazo de un año, básicamente, para poder pagar el préstamo, y se establece que de los 15 millones de dólares, ese es el capital, el contrato que está por debajo escondido, y que se va a pagar $1 millón de intereses por un año. Esa es la negociación. Entonces ustedes dicen, bueno, en ese caso lo que puede hacerse es una hipoteca de primer grado, se establece entonces el capital, cuáles son los intereses, etcétera, etcétera. Bueno, está bien. Entonces, el prestamista le dice al cliente, mire, no hagamos eso de la hipoteca, todo eso. Hago un contrato que usted me vende la finca a mí, me la vende por 15 millones de dólares, con la opción de que usted tiene de recomprar la finca que me vendió, pagándome dentro del primer año después de la venta la suma de 16 millones de dólares. Entonces algunos dicen, mira qué bonito, eso no es un pacto comisorio, eso es simplemente una cláusula de venta con retrocompra por parte del vendedor, etcétera. Entonces no sería ilícita. No, con el 20 estamos en un caso típico de fraude legal. Algunas veces desde el puro inicio, inclusive las partes como que tienen la ilusión de que eso es válido, que hasta dicen, mire, señor juez, en los hechos de la demanda yo le presté 15 millones y hemos convenido esto, eso es lo otro, y uno lee la demanda y con solo lee la demanda dice, pero eso es ilícito, eso es un fraude de ley, eso no se puede. Ahí hay una cláusula de pacto comisorio que está prohibida para la hipoteca, etcétera, etcétera. Si se da un supuesto de esos, estaríamos entonces en este caso, en un caso típico de fraude procesal y abuso del derecho. Para poner un ejemplo que se da en la actualidad en Costa Rica. Otro punto es el de la caducidad procesal y sustantiva. Yo no estoy de acuerdo en que la caducidad procesal sea un problema de demanda improponible, pero ahí quedó. Y no estoy de acuerdo porque la caducidad procesal no siempre se dicta una sentencia de fondo que conozca o resuelva la posición de las partes. Voy a ponerles dos ejemplos de caducidad procesal. Uno, el incidente de cobro de honorarios de abogado. Un abogado da la prestación, termina esta sentencia, termina el proceso. Tiene un año para acudir por la vía incidental al cobro de sus honorarios. En ese momento se le pasó a 1 año y medio y presenta un incidente de cobro de honorarios. ¿Tiene que declararse la caducidad de la vía procesal de oficio? Sí. Sí, es obvio. El juez le va a decir, o el tribunal le va a decir, mire, señor abogado, de su incidente no le vamos a dar curso porque usted debió haberlo propuesto antes del año de haber concluido su labor profesional o de que concluyó el proceso y usted no lo hizo y entonces ya no puede acudir a la vía incidental. ¿Eso falla el fondo del proceso? No. Eso no falla el fondo del proceso porque puede el abogado acudir ya a un proceso declarativo, un ordinario, y establecer la demanda de sus honorarios en un proceso independiente, ya no por la vía privilegiada, sino por la vía ordinaria, y ahí lo que regirá será un plazo de prescripción de 3 años del Código Civil y ya no es un plazo de caducidad el que importa. Ese es el primer ejemplo. El segundo ejemplo es el proceso interdictal. Todos sabemos que los interdictos son posesorios y que tienen que presentarse dentro de los 3 meses siguientes a que hayan iniciado las perturbaciones o los hechos que dan lugar al interdicto posesorio. Bueno, si se presenta después de los 3 meses, ¿se podría declarar la caducidad? Sí, se declara la caducidad del interdicto, de la vía. No podríamos seguir para adelante. Bueno, en este caso
¿Se resuelve el fondo del problema posesorio? Normalmente no. Sí, normalmente queda abierta la vía declarativa para que se establezcan las acciones reales correspondientes, si es que se pueden realizar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, la caducidad procesal no me parece que siempre conduzca a una demanda improponible, porque no siempre va a resolver el fondo del proceso y no siempre va a ser una sentencia en sentido estricto. Claro que la caducidad procesal cierra la apertura de la vía correspondiente, ya sea la vía del incidente de cobro de honorarios, en el ejemplo que les estaba poniendo, o la vía del interdicto posesorio, tratándose de amparo de posesión, de restitución o de restitución de linderos, que es el otro interdicto posesorio que existe. Bueno, aquí hay varios ejemplos de caducidades. El 1055, ya hicimos un comentario de ese mismo artículo. Hay otras en materia comercial que pueden ser inclusive hasta muy cortas, de 8 días. Hay alguna por ahí dando vueltas de 3 meses, etcétera. Hay algunos artículos citados, y hay caducidades procesales. Repito que yo tengo mi reserva de que sea pura, en sentido técnico puro, una demanda improponible. Más bien parece una caducidad procesal y con efectos diferentes. Y lo que les había indicado de que la prescripción desapareció como lo que existía antes como excepción previa, que ya no existen las excepciones previas, y quedó como una excepción de fondo que se puede alegar, no es privilegiada tampoco, y ya no se puede alegar tampoco como un supuesto demanda improponible. El otro punto es la cosa juzgada. La cosa juzgada, lógicamente, al haber ya decidido en un proceso previo que tenga identidad entre partes, objeto y causa, cuál era el derecho que derivaba del litigio, no puede volverse a interponer un litigio que contravenga o contradiga la cosa juzgada. En el fondo aquí lo que hay es una falta de derecho. La cosa juzgada tiene detrás de sí una falta de derecho, porque ya el derecho fue declarado, y si alguien quiere contradecir lo que tiene una sentencia con cosa juzgada o una resolución que se equipare a la cosa juzgada, no lo podrá hacer entonces por esta vía. Ok, cosa juzgada tendrán las sentencias en sentido estricto, de procesos ordinarios de mayor cuantía o cuantía inestimada. Se habla también en algunos casos, pero no he conocido todavía ninguna resolución, de que entre procesos de la misma naturaleza que producen cosa juzgada formal y no solo material, también podría aplicarse esta causal. Por ejemplo, si tenemos un sumario que declaró una determinada relación de derecho, no se puede establecer otro sumario que pretenda cambiar lo que ya había sido decidido en la misma vía, aunque sí se podría presentar un ordinario para poder debatir el derecho de fondo que ya había sido decidido en un sumario. Eso sí se podría. También produce cosa juzgada, por ejemplo, los acuerdos homologados, también la partición hereditaria, también lo que dicten los laudos y sentencias, los laudos de los tribunales arbitrales nacionales o extranjeros, ¿verdad? Una transacción, o sea, un arreglo entre las partes que no haya sido homologado judicialmente, no tiene eficacia de cosa juzgada. Entonces, eso sí tiene la validez de un contrato. Para algunos, entonces, la excepción que se podría poner en el caso de que se trate de demandar algo que esté contra una transacción, sería la excepción de transacción, que eventualmente produciría una falta de derecho. También la evidente falta de legitimación de quien demanda. Yo tuve un caso que era increíble. Se le trató inclusive de soplar el juez de instancia, que era el juzgado en ese tiempo de Pérez Celedón, en un caso en el cual unos niños tuvieron una pelea entre ellos. Bueno, cosas de chiquillos. Un niño pasaba con una bicicleta y los otros le gritaban un insulto, volvía a pasar y le gritaban un insulto otra hora de chiquillos, y a final de cuentas el que iba en la bicicleta se bajó, agarró una piedra enorme
se lo tiró al que le estaba diciendo malos insultos y se lo pegó en la cara, cayó en el cordón del caño y cayó dentro de una alcantarilla el otro niño. Consecuencia de la caída, perdió un ojo. ¿Sí? Hubo algo que no se sabe si fue la piedra donde le pegó o algo que le golpeó cuando cayó en la alcantarilla. La cuestión es que perdió uno de los ojos. ¿Ok? Entonces, y todo porque cuando le pasaba el chiquillo en bicicleta le decían Teletubby. Y eso fue motivo para que el chiquillo, bueno, se pelearan y todo. Bueno, tenían 8 y 9 años, o sea, eran bastante niños. Resulta que el papá del niño que perdió el ojo, comenzó una demanda de responsabilidad civil contra los padres del niño que tiró la piedra y se vino toda la discusión, ¿verdad? Pero el padre dijo, no, yo reclamo que se me paguen los daños y perjuicios, etcétera, y le decían, pero usted está ejerciendo, usted está presentando la demanda como padre en el ejercicio de la patria potestad, representando a su hijo. Y él no dice, no, yo es a título personal. Entonces le decía, pero usted no está representando a su hijo. No, no, es hijo mío, pero realmente yo me divorcié de la mamá y todo, y la que tiene la patria potestad era la mamá y no yo. Entonces, desde ese punto de vista, con el sistema actual, tendría que decretarse una falta de legitimación de quien demanda. Llegó a esta sentencia y a esta sentencia se le dijo, mire, usted está reclamando, se le previno, etcétera, etcétera, y el derecho a indemnización es de su hijo y no es suyo. Usted no puede reclamar para sí lo que le corresponde a su hijo. Y no está actuando como representante. Entonces se declaró sin lugar la demanda y vino hasta en apelaciones, fue hasta casación, insistiendo en que se le pagara a él. Otro caso que se puede dar y se da frecuentemente, por ejemplo, cuando una sucesión reclama, por ejemplo, pónganse a pensar que alguien falleció en virtud de un accidente de tránsito. Entonces, muerte accidental, murió en el lugar de los hechos, la persona no sufrió nada, no se dio cuenta de nada, bueno, se abre la sucesión. Y viene la sucesión y el albacea cobrando el daño moral que sufrieron los herederos. Entonces, el punto está en que el albacea no representa individualmente a los herederos. El albacea representará los intereses de la sucesión como tal, pero no es el representante de los herederos en particular. Muchas veces, y se ha visto en sede penal, es una de las fallas que se han dado en sede penal a veces, que el albacea viene y hay tribunales penales que se le han dado el fallo a favor a los herederos sin que hayan participado en el proceso como actores civiles. Bueno, no. Si se da eso en sede civil, el albacea no representa entonces a ninguno de los herederos en particular, representa solo los fines del sucesorio. Otro punto, renuncia al derecho anterior. Bueno, la renuncia al derecho tiene como efecto, como ustedes ya lo han visto, precisamente el que no se tenga más derecho a volver a reclamar lo que se renunció. Diferente a la forma de terminar por caducidad el proceso, que eventualmente yo podría volver a presentar. Si hay una renuncia del proceso, yo ya no puedo ejercer más ese derecho y puede ser entonces una de las causales de demanda improponible. La transacción o conciliación homologadas con anterioridad tiene eficacia de cosa juzgada, pero por si no estaban allá, también se volvieron a poner acá como aspectos relacionados de falta de derecho evidente que da lugar a una demanda improponible. Otro punto que ya lo habíamos comentado en otra ocasión es pretender nulidades eminentemente procesales que debieron de alegarse en otro proceso donde se causaron. Por ejemplo, una nulidad de notificación, la parte se presentó al proceso, después no dijo nada y llegó la sentencia, le perjudicó en un sumario y después presenta un ordinario para volver a discutir el problema de la nulidad de la notificación. No es posible. El único proceso en el cual es posible reabrir nulidades procesales que no se pudieron alegar en su oportunidad, en el caso de los procesos con autoridad de cosa juzgada, es la demanda de revisión.
Y en procesos que no producen cosa juzgada, solo se podrían alegar nulidades procesales que no se pudieron invocar en la tramitación en el famoso incidente de nulidad del 33.3, si no me equivoco, del Código Procesal Civil, que se basa en las mismas causales de nulidad del de la demanda de revisión. Bueno, y por si el sistema dejó algo por fuera que no se les ocurrió antes, en el punto 9 hay una norma amplia de cierre, se dice, del sistema, cuando sea evidente la falta de un presupuesto material o esencial para la pretensión. ¿Cuáles son esos presupuestos materiales esenciales de la pretensión? Derecho, interés y legitimación. Por ejemplo, una acción en tutela de minorías de una sociedad anónima que la presenta solo uno de los socios, puede ser, si se requiere una mayoría de 10, por ejemplo, o más, aquí hace falta un requisito esencial de la pretensión, y así sucesivamente. Entonces hay que ver cuáles son los requisitos de configuración de derechos, etcétera, etcétera, y si falta uno que es esencial, entonces tendríamos un supuesto de demanda improponible. Entonces falta legitimación activa o pasiva, falta derecho o falta de interés evidente. Entonces, en esos casos, podríamos invocar la demanda improponible. Bueno, el procedimiento de demanda improponible, ya lo habíamos dicho, si se rechaza de oficio, repito, y espero que les quede bien claro, y para el examen también, si no es procedente, no hay que fallar el fondo de la causal que se está alegando, porque inconscientemente estaríamos dictando una sentencia desestimatoria anticipadamente y nos traería un problema procesal. Por ejemplo, ¿qué pasaría si alguien reclama la existencia de cosa juzgada, que era uno de los que estamos viendo, y nosotros sabemos que era improcedente? Por ejemplo, cosa juzgada porque en un proceso sumario se había dicho tal cosa, y ahora en el ordinario están tratando de cambiar la situación de fondo. Bueno, ¿no? En ese caso no voy a rechazar, pese a que tengo la tentación de hacerlo, no voy a rechazar la oposición por cosa juzgada. No siendo evidente la procedencia y la causal, se reserva para el fondo y sigamos. Esa resolución lo único que tiene es recurso revocatorio y no habrá mayor problema sobre ese punto. Bueno. Profesor, disculpe, una consulta en relación a la legitimación. Sí. Hubo un caso una vez de responsabilidad civil extracontractual. Ajá. Proveniente de abusos sexuales a una persona, en donde el responsable no venía siendo demandado, sino que la congregación B dijo: yo asumo la deuda, yo pago por él. Yo llego a un acuerdo, yo pago esa deuda. Entonces, en algún momento se pensó, la persona juzgadora, de dar audiencia por una falta de legitimación, porque no era a esa congregación a la que le correspondía responder por los actos de responsabilidad civil extracontractual. En este caso, se le hizo ver o se planteó la solución de que cualquiera puede pagar a nombre de otro. Yo pienso que ahí estaría la legitimación. Sí, porque no era una cuestión alegada por ninguna de las partes, esto era de oficio, por la persona juzgadora. Sí, no, yo creo que el punto está en que yo puedo pagar la deuda ajena. Sí, sí. ¿Está bien? Ajá, eso ahora, sería. Sí. Ahora, el punto sería, y más interesante, si después la víctima de ese hecho, por ejemplo, me pongo a pensar que es un menor de edad. En ese momento era menor de edad, sí. Ok, entonces quien ejerce la patria potestad acuerda con alguien que no era el obligado directo en una determinada indemnización. El menor de edad cumple 18 y dice: mire, no estoy de acuerdo con lo que me dijeron. Voy a demandar al responsable. Yo, a la congregación no la puedo demandar porque no tiene legitimación, pero al responsable sí. Y le voy a pedir el doble o el triple de lo que me dieron, porque eso es lo que yo considero que es mi indemnización.
Entonces, supongamos que, y estoy devolviéndome de Filmina, el responsable dice, es que ya hay una transacción o conciliación homologada con anterioridad. Y opongo la demanda improponible porque ya se transó ante la responsabilidad civil. ¿Qué pensaría usted en ese caso? Por el 1025 del Código Civil no le beneficia lo que se acordó en ese contrato, no formó parte del contrato. Por el principio de la actividad de la transacción. ¿Verdad? Entonces no produce cosa juzgada esa transacción con respecto del menor de edad, pero yo no diría eso en la resolución que rechaza la solicitud de demanda improponible. Por no existir todavía elementos suficientes para poder decidir que estamos evidentemente ante un caso de transacción, se reserva para conocerlo al dictar la sentencia de fondo. Eso es lo que diría yo en ese momento. Aunque ya yo tengo en mente de que no va a proceder. Pero no puedo dividir la decisión de fondo diciendo, bueno, ahora voy a rechazar el fondo de algo y dejo solo el resto para lo que viene. Entonces, esa resolución que rechaza la transacción tendrá apelación, tendrá casación o no tiene nada. Si le entro por el fondo. Que el rechazo de la demanda improponible no tiene que hacerse por el fondo. Es mejor reservar, es más, lo técnicamente procedente es reservar para que sea la sentencia cuando ya se le diga no tiene razón. Okay. La demanda improponible solo da lugar a la sentencia anticipada cuando es procedente. ¿Ok? Ok, y en el caso que transara cuando ya planteara la demanda, ya haciendo, esto fue una demanda conjunta. El único caso que he visto. Muy interesante, porque se pusieron de acuerdo y presentaron demanda de contestación, pero en algún momento sí se cuestionó. Sí, verdad, qué interesante, una demanda conjunta con alguien que no es ni parte legitimada, ¿verdad? Pero bueno, la presentaron. Pero por ese artículo de que cualquiera puede pagar una ajena, yo pienso que sí le da la legitimación en la causa. Sí, pero no excluye los derechos que tenga frente al responsable. Frente al responsable. Está bien, muchas gracias. Ok. ¿Cuándo se debe presentar la demanda improponible falla? Bueno, antes que venga la audiencia complementaria o la audiencia única. Ya, si estamos en la audiencia complementaria o en la audiencia única y viene una parte y le dice, mire, es que lo primero que es que yo vengo a proponer a presentar demanda improponible por esto y esto. Bueno, de sus manifestaciones se reservarán hasta que se termine la audiencia y punto, ¿verdad? Y ya estamos aquí, ya estamos en la fase probatoria, etcétera. Ahora terminemos la actividad procesal y no nos compliquemos y dictemos la sentencia ya por el fondo que corresponda. Entonces, alguno me ha llamado, algún juez me dice, ¿qué hago? Porque ahora vamos a iniciar la audiencia complementaria y me están pidiendo que se declare la demanda improponible. Dígale que ya en este momento lo que se va a dictar es la sentencia definitiva y no una sentencia anticipada y que se va a reservar lo que corresponda, que haga la alegación que estime y se resuelve en sentencia. Puede ser que inclusive la alegación sea extemporánea y ya no la pudo haber hecho. Bueno, pero no se compliquen decretando demandas improponibles ya cuando el proceso está por terminar en la forma normal que debe terminar por la sentencia definitiva de fondo. ¿Qué más se puede decir de esto? Ya vimos todo el procedimiento de audiencia por 3 días. Cuando el tribunal es colegiado y solo uno de los jueces está, por ejemplo, en la audiencia preliminar y se presenta una solicitud de la audiencia preliminar de demanda improponible, sí es conveniente, y es más, lo que se está aconsejando es llamen a los otros 2 integrantes del tribunal colegiado para que oigan la defensa que tenga que hacer la parte actora o contrademandante de la posible demanda improponible y se dicte la resolución que corresponda de manera colegiada. Si es una sentencia, sobre todo porque la sentencia sí tendrían que dictarla los 3 en unísono, precisamente por tratarse de una sentencia de órgano colegiado. ¿Ok?
Si se declara con lugar entonces la demanda improponible, entonces se deniega la demanda, se rechaza por la causal que sea, se dicta una sentencia y esta sentencia tendrá recurso de apelación si es un proceso de un juzgado o recurso de casación si es una sentencia de un tribunal colegiado de instancia. Entonces, ese es el régimen recursivo que tiene y las recomendaciones ahí se las dejo porque ya las he venido hablando y repitiendo durante toda la exposición. Bueno, vamos a ver el próximo miércoles, ya terminamos todo lo que es la ampliación, modificación de la demanda, el trato de las excepciones. Con respecto a este tema de demanda improponible, no sé si quedará algo pendiente, alguna otra duda o algo en el chat que no hayamos contestado. ¿Quién está ahí, Adriana? Hola, don José. Soy yo, Andrea. ¿Cómo están? Andrea, bien, por dicho, pero usted no estaba al principio, Andrea. No, señor. Estaba con una actividad de Licoden y ya después me pasé para acá. Bueno, no sé si habrá algo más de lo que habrán preguntado o no. Solo hay dos preguntas, pero están ¿Sí? desde que entré. Y, honestamente, no sé si ya las contestó. Una es de Alexa Díaz, que dice, en cuanto a la demanda improponible, se presenta como una solicitud donde se exponen los motivos de improponibilidad. En otras materias remite a las excepciones y en procesal civil no. Bueno, ya sí se había contestado Alexa, pero de todas maneras recordar que en materia procesal civil las excepciones también tienen que ser motivadas. O sea, contestar la demanda no basta decir o pongo la excepción tal, tal y tal, sino que hay que explicar por qué estoy oponiendo las excepciones. Pero sí, ya se le ha contestado a Alexa. Y la otra preguntita que hay, dice, un arbitraje produce cosa juzgada formal. Material. Y los arbitrajes producen cosa juzgada material. Y esas son las únicas dos preguntitas que yo estoy viendo en el chat. No sé si anterior a esa había alguna, porque yo entré como a las 7. Entonces no sé si hay alguna persona que... No sé si hay alguien que quiera... Si alguien quiere preguntar algo más, no sé. Profesor, Luis. Luis, ok. Sí, básicamente tomando como base esa pregunta que hizo Giselle, la colega, dice que un arbitraje produce cosa juzgada formal. Esto quiere decir que, material. El juez simplemente la homologa. No, en principio hay un punto, los arbitrajes dictan el laudo y el laudo no se homologa. Había toda una discusión sobre si los tribunales arbitrales internacionales tenían que pasar por el procedimiento del exequatur, etcétera, etcétera, pero ya inclusive una sentencia reciente, la Sala Primera, ha dicho un tribunal internacional no tiene que hacer exequatur y van directamente a ejecución. Pero un arbitraje nacional, digamos, no es una estructura paralela a un juzgado. Sí, es una estructura paralela a un juzgado, constitucionalmente se les da el carácter de sentencia, etcétera. Lo que sí se homologan son acuerdos, por ejemplo. Ah, ok, perfecto. Sí, pero nada más que ellos... el laudo arbitral es una sentencia, es un tipo de jurisdicción, hay dos jurisdicciones a nivel nacional, está la jurisdicción pública y está la jurisdicción privada, que es la arbitral. Perfecto, a eso iba, que es privada. Gracias. No sé si habrá algo más, parece que no. Don José, parece que no tenemos más preguntas, porque en el chat no surgió ninguna otra, a menos de que alguna persona quiera hacer alguna otra por el audio. Pero parece como que no. Bueno, entonces gracias otra vez por la paciencia de estar acá oyéndome hablar tanto rato, y ya el próximo miércoles damos la última lección de este ciclo y nos vemos, si Dios quiere, entonces a las 6 de la tarde. Bueno, que pasen buenas noches. Muchísimas gracias, don José, y bueno, sí, nos vemos el próximo miércoles, Dios mediante. Recordarles que las grabaciones que tenemos pendientes y la del día de hoy se pasarán en cuanto estén disponibles. No nos hemos olvidado de eso, se las vamos a pasar. Nada más estén pendientes ahí. Y Dios mediante, nos vemos para la última clase, entonces el próximo miércoles. Que pasen buenas noches y un feliz descanso. Muchas gracias a don José por su amable disposición siempre y sus tan satisfactorias charlas. Y
muchas gracias a los participantes y agradecerles por estar un día más aquí. Buenas noches. Gracias, Andrea. Buenas noches.